Hola a todos y a todas, les habla Jordán Domínguez y vamos a explicar la tercera parte del tema de electricidad. Este es un tema de tercero de secundaria de tecnología. Concretamente vamos a hablar de los circuitos en serie. Como vemos, el circuito que está representado en pantalla es un circuito en serie. Como podemos observar, está formado por un único conductor, que es el hilo rojo, que conecta todos los elementos del circuito, uno detrás de otro, de forma encadenada. Se dice que dos o más elementos están en serie cuando la salida de uno es la entrada del siguiente. Como podemos ver, este tipo de circuitos es bastante fácil de distinguirlos porque la corriente eléctrica solo puede seguir un camino y no se divide en ningún ramal o en ninguna bifurcación, etc. Por tanto, toda la intensidad de corriente que sale de la batería pasará por las tres resistencias y volverá a cerrar el circuito regresando a la batería. Por tanto, de aquí podemos deducir la primera de las ecuaciones. La primera de las ecuaciones de los circuitos en serie, que es que la intensidad total del circuito es igual a la intensidad que va a pasar por la resistencia 1, igual a la intensidad que va a pasar por la resistencia 2, e igual a la intensidad que va a pasar por la resistencia 3, ¿no? Esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre con la tensión. Nos dice que la tensión del generador tiene que ser igual a la pérdida de tensión de todos sus elementos. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la tensión total, V, va a ser igual a V sub 1, si la pérdida de tensión en el elemento 1, la resistencia 1, más la pérdida de tensión en el elemento 2, más la pérdida de tensión en el elemento 3. Esta es nuestra segunda ecuación. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con las resistencias. La resistencia total o equivalente se dice que es igual a la suma de las resistencias conectadas en serie. Y se llama equivalente precisamente por eso, porque este circuito lo podríamos asemejar a un circuito equivalente con una única resistencia, que sería la suma de las tres resistencias conectadas. Es decir, nosotros este circuito lo podríamos representar de esta forma en un circuito equivalente tal que, vamos a borrar por aquí y por aquí, tal que digamos que esta sería nuestra tensión y esa sería la resistencia equivalente. Por tanto, la resistencia equivalente, como decimos, va a ser igual a la suma de las resistencias R1 más R2 más R3. De acuerdo, ya tenemos entonces las tres ecuaciones. ¿Qué faltaría para poder comenzar a resolver problemas? Faltaría la ley de Ohm, ¿no? Ya lo vimos en el tema, en la segunda parte. Para recordar la ley de Ohm, bueno, yo me lo aprendí así, podemos hacer la siguiente regla mnemotécnica. Podemos acordarnos de la siguiente frase. Víctor se quiere ir, ¿no? I por R. Es bastante ciclona, pero funciona. Yo me lo aprendí así y nunca me he olvidado. Recordemos que la ley de Ohm tiene tres expresiones. Eh, Vimos también en el vídeo anterior, que no se acuerde que lo abra y le eche un vistazo.
nosotros la expresión de la ley de Ohm la podríamos poner de la siguiente forma, formando una pirámide tal que la tensión estaba en la cúspide, ¿no? Y luego la I y la R estaba en las partes, en la base de la pirámide, ¿no? Así que, como decíamos, si tapábamos, por ejemplo, la tensión, pues nos queda I por R. Bastante sencillo. Vale, ahora vamos a resolver un problema. Lo tengo preparado por aquí. Vamos a resolver este circuito. Vamos a acercarlo un poco. Ok, a centrarlo ahí en la pantalla. Se trata de un circuito, como podemos ver, de 3 resistencias que perfectamente podrían ser 3 bombillos y una batería de 10 voltios. La resistencia 1 serían 10 ohmios, la resistencia 2 8 y la resistencia 3 12 ohmios. Como dijimos anteriormente, este circuito lo podríamos asemejar a un circuito tal que, espera un momento, está un poquito grueso, vamos a afilar un poco el lápiz. Lo podríamos asemejar a un circuito tal que puede ser de la siguiente forma. Vamos a cambiar el color, vamos a poner aquí una resistencia y aquí esto sería V igual a 10 voltios, esto no cambia, es lo mismo. Y esta sería nuestra resistencia equivalente. Por tanto, la resistencia equivalente, habíamos dicho que era una de las ecuaciones de los circuitos en serie, es igual a R1 más R2 más R3. Conocemos los valores, son datos que nos dan el problema, por tanto, nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 10 más 8 más 12. Sumamos, nos da el valor de la resistencia equivalente, va a ser igual. 8 más 12, 20, más 10, 30. Tenemos 30, ¿30 qué? 30 ohmios. Recordemos que estamos haciendo problemas de física, por tanto, siempre hay que poner las unidades. Es muy importante, no nos olvidemos, poner siempre las unidades. Bien, ya tenemos la resistencia calculada. Ahora, una vez que ya conocemos la resistencia del circuito equivalente, que son 30 ohmios, y conocemos la tensión, pues con la ley de Ohm podemos calcular la intensidad, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Por tanto, recuerden la ley de Ohm que decía, Víctor se quiere ir, V igual a I por R. Ya tenemos la expresión de la ley de Ohm. Pero, aquí, ley de Ohm. Pero nosotros no queremos calcular la tensión, nosotros lo que queremos es calcular la intensidad, por tanto, despejamos la intensidad. La intensidad va a ser igual a, la tensión estaría al otro lado, no cambia, y la resistencia que está multiplicando pasaría dividiendo. Resistencia partido, tensión partido por resistencia, perdón. Sustituimos los valores que ya conocemos, la tensión va a ser 10 voltios, y la resistencia va a ser 30. ¿Okay? Simplificamos, 0 con el 0 se va, nos queda 1 partido por 3. Esto va a ser, vamos a resolverlo con la calculadora, 0,33. ¿0,33 qué? 0,33 amperios. No nos olvidemos nunca de las unidades. Pues bien, ya hemos resuelto un primer problema. Como pueden ver, es bastante sencillo. Para terminar esta tercera parte, les recomiendo que hagan un ejercicio. Lo tengo aquí preparado, pueden tomar nota. Es más sencillo que el ejercicio que hemos hecho.
Pero en esta ocasión conocemos la intensidad y lo que queremos es calcular la tensión. Y en lugar de 3 resistencias tenemos 2. Una de 6 ohmios y otra de 3 ohmios. Nada más, espero que les haya gustado y bueno, ya saben, si tienen alguna duda, de todas formas el ejercicio este lo volveremos a realizar en clase y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Venga, muchas gracias, saludos, hasta luego.